Durante estos días se ha debatido en el Congreso Nacional la ley de presupuesto, la comisión mixta, integrada tanto por diputados y diputadas y también por senadores, ha analizado esta propuesta del Ejecutivo para poder dar un presupuesto para la nación el próximo año. Sobre este tema vamos a conversar con el diputado Frank Sauerbaum. Él es representante de la región de Ñuble y además forma parte de la Comisión de Hacienda, instancia que está analizando cómo se repartirá entonces los recursos en en las diferentes partidas, en los diferentes ministerios y con los diferentes enfoques para el próximo año. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, hola, buenos días. Diputado, quería consultarle, partamos en términos generales. Durante estas semanas ha trabajado la comisión mixta y también las subcomisiones de presupuesto Sí, para analizar cada una de las partidas y los contenidos que contiene. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cuándo debería comenzarse a votar para pasar luego a la Cámara de Diputadas y Diputados? bueno, a ver, nosotros estamos en pleno trabajo de ir aprobando a cada ministerio. Nosotros esta semana tuvimos en la quinta subcomisión, tuvimos la comisión de energía, perdón, el Ministerio de Energía, tuvimos el Obras Públicas ayer y también el Ministerio de Transporte. Nos queda todavía agricultura y otros más, pero que vamos a terminar sin duda antes del plazo. Es un periodo que se ha ido extendiendo porque estamos también chocando con la discusión de la reforma tributaria. No nos olvidemos de que también la Comisión de Hacienda está haciendo ese trabajo. Entonces, no hemos podido dedicar todos los días que nosotros hubiésemos querido al presupuesto. Estamos dedicando básicamente miércoles y jueves para ese tema. Pero mire, en general, nosotros estamos de acuerdo con un presupuesto que se hace expansivo en algunas materias, por ejemplo, en materias de obras públicas y vivienda, que va a tener un presupuesto más contundente justamente para poder combatir todo lo que es la recesión y la falta de trabajo para el próximo año y lo que queda. Y también, ¿cierto? Tenemos serias aprensiones respecto a algunos temas que son importantes, recortes que son relevantes, como por ejemplo en materia de seguridad. La verdad que a nosotros nos llamó la atención que el presidente anunciara una serie de medidas que se van a tomar en materia de seguridad, entre ellas el aumento de presupuesto de carabineros, por ejemplo. Es bien marginal el aumento que tiene carabineros, al final es de un 0,5% si uno lo corrige por inflación. Las cifras que el presidente dio básicamente son cifras nominales, o sea que no consideran la inflación de este año y por lo tanto son cifras que son bastante menores. Tanto así que hay algunos que tienen presupuestos negativos respecto del año pasado, como es la ANI, por ejemplo, la Agencia Nacional de Inteligencia, que tiene un 3,7% negativo. También tenemos aquí, yo tengo notado la PDI con un menos 1,8 negativo, la Subsecretaría del Interior con 3,1 negativo, el Poder Judicial con 2,9, Gendarmería con el 4,5 negativo y Aduanas con el 9,7. Entonces, finalmente no hay un presupuesto contundente para poder luchar en contra del principal flagelo que hoy día queja a la ciudadanía, que es la delincuencia. Entonces a nosotros nos produce preocupación y vamos a tratar de conversar con el gobierno para reformular este presupuesto de tal manera de ir priorizando cierto, los recursos, porque es una cifra bastante millonaria la que se invierte en el presupuesto y creemos que la seguridad debiera estar en número uno para poder darle más tranquilidad a los chilenos. Diputado, en esa dirección y cuando usted señala, digamos, estos ajustes en términos nominales y reales producto de la inflación, ¿se podría señalar también que entonces esta expansión del presupuesto, tal como se habría anunciado por parte del Ejecutivo, no sería tal, sino que quizás está más recortada? Porque llamaba la atención también que existiese un presupuesto que crecía en un escenario de una economía que o permanece estancada o simplemente va hacia atrás, digamos. Sí. No, a ver, hacer un presupuesto expansivo en recesión es algo que se hace normalmente, justamente para poder combatir la recesión que uno tiene enfrentándose, pero básicamente puesta los recursos en algunas medidas. Por eso te decía yo que en obras públicas y en vivienda, que son quienes generan más empleo, obviamente eso hace muy bien. Y hay que recortar en otras áreas, ¿cierto? Que lo único que te producen es inflación. Entonces, a eso me refería con que vamos a apoyar Perfecto. ese presupuesto en la medida que sea expansivo en esas materias. Pero también nos llama la atención estamos estudiando esa materia, porque fíjate que en el mensaje sale que 6.500 personas serían ingresadas al Estado con un sueldo bastante millonario. Ayer hablábamos con el ministro de Obras Públicas y nos decía, oiga, yo en esta partida para, no sé, la dirección de obras hidráulicas necesito 45 personas más.
en la Dirección General de Agua necesito 25 más. Entonces, si uno la suma, son 6.500 personas que ingresarían al Estado nuevamente durante este año 2023 con sueldos que son bastante altos. Nosotros ayer veíamos en promedio 2.600.000 pesos. Entonces, cuando estamos en plena recesión, pareciera que los gastos, ¿cierto?, tienen que focalizarse mucho más en lo que va a combatir la situación económica de los chilenos y no justamente hacer crecer el Estado en donde no se hace eficiente el gasto. Por lo tanto, ahí vamos a tener una clara diferencia con ellos. Sí, diputado, y en esa dirección, durante el debate que se ha ido generando estas semanas, ¿han tenido algunas posibilidades de poner esta preocupación ante representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el subsecretario, la ministra, con respecto a cómo es que se fortalece la seguridad en el país versus este acomodo en las cifras? A ver, mira, en materia de seguridad, sinceramente, yo siento que el gobierno tiene un problema que es mucho más de fondo, que tiene que ver con el real convencimiento y el real compromiso que hay para enfrentar la delincuencia. Fíjate que producto de este presupuesto, nosotros empezamos a analizar el presupuesto anterior y nos sorprende, por ejemplo, encontrar indicaciones del diputado Monsalve, que es subsecretario del Interior, introduciendo una indicación para prohibir en el presupuesto carabinero que los recursos se utilizaran en adquisición, reparación, reposición o mantención de escopetas antidisturbios y todo lo que fuera una mejora en Carabineros se puso en cuestión durante mucho tiempo. Y aquí están las indicaciones del propio ex subsecretario, las votaciones del ministro, de la actual ministra, Camila Vallejo, también de Giorgio Jackson, en donde votaban en contra del presupuesto carabinero y lo dejaron en 1.000 pesos del año 2019. Entonces, yo creo que el primero el gobierno tiene que hacerse un convencimiento de que tiene que luchar en contra de la delincuencia. A algunos les gustará más o menos, pero eso es lo que le demanda la ciudadanía. Y luego de eso, ¿cierto?, tomar decisiones, porque no se puede anunciar una modificación en el aparato de inteligencia si tenemos un recorte de presupuesto muy relevante. Ahora, lo cierto también es que hay cosas que se hacen sin recursos. Por ejemplo, hoy día no existe una coordinación entre las distintas agencias, o sea, la policía de carabineros, la policía de investigaciones, el ejército, la marina, no hay una conexión entre ellos y la inteligencia que hace cada uno es individual, entonces es absurdo que perdamos recursos y perdamos esta sinergia que se pudiera producir en esta coordinación. Entonces, cosas como esas que no requieren recursos hay que hacerlas, pero sin duda, si se quiere hacer una gran modificación, como ha dicho el propio subsecretario, tiene que haber un aumento de recursos considerable y nosotros estamos dispuestos a conversarlo en la medida que recortemos de una parte que donde los recursos sean menos eficientes, podemos ponerlos en luchar contra la delincuencia. Y yo solamente te quiero comentar que la propia DIPRES, la Dirección de Presupuesto, hace unos días sacó un informe diciendo que habían 14.000 millones de dólares en Chile en programas que estaban siendo mal utilizados o mal evaluados. Eso es 4,5% del PIB, que es más de lo que la reforma tributaria quiere recaudar. Entonces, cuando tú tienes programas mal evaluados, cuando la plata se está ocupando mal, podemos echar ojo a esas cosas, ¿cierto?, en vez de seguir subiendo la carga tributaria. Va a ser un debate intenso, entonces, porque va a haber que ir siguiendo específicamente cuál es la evaluación que se realiza de diferentes programas para ver de qué manera se pueden realizar estos ajustes. Diputado, usted señalaba al inicio y consultarle ya para terminar, con respecto al presupuesto para el Ministerio de Agricultura. ¿Cómo ha visto, cómo se ha ido analizando también esa cartera, esa partida, considerando también este escenario complejo que se viene en términos económicos para el próximo año y también desde ahí el riesgo, ¿no?, de poder tener los suficientes alimentos, la producción, cómo se cuida también el mundo del agro en este escenario complejo en términos ambientales, económicos? ¿Cómo lo ve desde esa perspectiva? A ver, bueno, primero comentarle que nosotros presentamos un proyecto para poder eliminar el IVA de la canasta básica justamente producto del alza de los alimentos. Y aquí me voy al otro tema. Yo creo que el gobierno sinceramente no ha tomado el peso de la situación porque las ayudas que han recibido nuestros agricultores han sido bastante marginales. ¿Y cuál es el problema? El problema es que hoy día tenemos una dependencia de los alimentos desde fuera, ¿cierto? A través de básicamente de Mercosur, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, que se nos provee de la mitad del trigo que consumimos, del 50% también del maíz, de la leche, de la carne. Tenemos mucha dependencia exterior. Y la situación se puede agravar el próximo año
considerando, ¿cierto?, que la guerra en Ucrania y en Rusia sigue. Ellos son los principales productores de grano en el mundo. Eso hace que los precios suban a nivel internacional y nosotros nos terminemos, ¿cierto?, pagando mucho más caro por el kilo de pan. En resumidas cuentas, increíble que un efecto internacional nos pegue finalmente en el bolsillo cotidianamente. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tomar mucho más medidas concretas para fortalecer la producción interna. Yo soy un abierto partidario de los acuerdos económicos y defendió el TPP-11, los 26 acuerdos que tenemos, creo que le hacen muy bien a la economía. Pero sin duda, en esta materia tenemos que poner el énfasis en la producción interna porque lo que va a pasar es que finalmente terminemos pagando lo que nos quieran cobrar. Y eso es muy peligroso para un país que geopolíticamente no está resguardado en materia de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que haría yo si yo fuera el ministro? Pondría el foco puesto justamente en la producción interna. Mira, yo soy representante de la región de Ñuble, que es eminentemente agrícola, y aquí los agricultores dicen que han recibido una ayuda muy marginal para poder pagar el alza sostenida que han tenido los químicos, ¿cierto?, para poder hacer su producción. El 40% del costo de un agricultor también es gasolina o es petróleo o es algún medio energético. Y por lo tanto, si eso se combina, los dos elementos que han subido, todos los insumos agrícolas más todo lo que es las gasolinas, las bencinas, obviamente los productores no les queda otro que subir el precio de lo que están produciendo, o si no, recortar la producción. A mí un agricultor me dijo el otro día, mire diputado, yo tenía 60 hectáreas de trigo, con mucho esfuerzo la sacábamos, pero la sacábamos adelante siempre. Ahora voy a tener seguramente la mitad porque no me da la plata. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese agricultor? Va a vender esas 30 hectáreas que tiene de trigo a un precio mayor, obviamente, ¿cierto? Pero también va a haber menos producción, por lo tanto, el precio va a ir empujándose hacia el alza muy rápidamente. Entonces, el gobierno tiene que tener esa visión clara, con todo respeto y cariño, pero el ministro anda preocupado de que plantemos árboles nativos y no vamos a comer roble ni vamos a comer llantén el próximo año. Entonces, las preocupaciones que tienen que estar claras. La alimentación de los chilenos tiene que ser clave. Tenemos que fortalecer todo lo que son los granos, maíz, trigo, arroz, leguminosa, ¿cierto? La leche y la carne, para poder justamente tener un poco de tranquilidad. Muchas gracias. Diputado, en términos cortitos, en términos de calendario, ¿cuándo estaría ya despachando la comisión mixta para pasar a la sala de la Cámara? A ver, nosotros, bueno, es que yo estoy en la quinta subcomisión. Yo creo que la quinta va a terminar el 24, parece que tenemos el último día. Esperamos terminar con unos días de anticipación para no estar tan apurados ni tan ajustados, por si nos pasa algo, pero esperamos nosotros terminar más o menos como el 24 tenemos la última sesión donde esperamos nosotros tratar hasta el último ministerio que nos toca. Yo creo que están todos en el mismo ritmo, así que seguramente la última semana de este mes ya lo vamos a tener claro. Ya pues, diputado, muchas gracias y mucho éxito, que no se extiendan mucho esas sesiones de votación. Que esté muy bien, hasta Muchas pronto. gracias.